Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Criales, ingeniero industrial y MBA con más de 15 años de experiencia en marketing estratégico y trade marketing en compañías de consumo masivo y medicamentos OTC. Actualmente, es gerente de mercadeo de Mercado Libre para Colombia y Venezuela. Bueno, bienvenidos al capítulo 4 de Data Wizard, perdiéndole el miedo a la inteligencia artificial. Hoy tenemos a un súper invitado, como todos. Juanpa, además de ser un gran amigo mío, desde hace mucho tiempo lo conozco. He tenido la fortuna de trabajar con él, arranqué a trabajar con él en Koala hace muchos años. Después Juanpa ya nos contará un poquito su trayectoria, se fue para Cremelado. Cuando estaba en Cremelado me lo volví a jalar en una empresa que trabajaba que se llama Lavante París. Ahí trabajamos delicioso otro poco de tiempo. Y después Juanpa estuvo en laboratorios, en Unilever, en Alquería, mucho un consumo masivo berraquísimo. Y ahorita está en un puesto bastante distinto que siempre le digo que es el que lo volvió más famoso de todos, y es que es el gerente de Mercado Libre para Colombia y Venezuela, que es creo que la compañía icónica más importante para todo este ecosistema de emprendimiento, que ya obviamente eso no es un emprendimiento, sino ya es una empresa, si no me equivoco, más grande que Cemex, más grande que Petrobras, más grande que cualquier petrolera de Latinoamérica. Entonces, pues sin más, Juanpa, ya creo que te presenté, pero igual quiero que saludes y te presentes un poquito. Charlie, Sebas, mil gracias. Hola a todos, hola a toda la audiencia que hoy nos está escuchando, y la verdad me siento muy orgulloso de poder participar de este conversatorio, explicar un poco desde mi visión como alguien, digamos, y me siento identificado como no perderle el miedo a la inteligencia artificial. Yo se lo perdí un día cuando llevaba más de 15 años trabajando en consumo masivo, apasionado por el marketing, digamos, tradicional, ese consumidor, multinacionales, compañías internacionales como PepsiCo, como Unilever, pero también compañías locales muy fuertes como Koala. Y un día me llama alguien desde Argentina y yo creo que me estaban clonando la cuenta, o yo no entendía qué era lo que pasaba, que porque alguien de Argentina me llamaba Mercado Libre. Y bueno, no era exactamente inteligencia artificial, pero sí basados en eso, y era una empresa 100%, y me dan la oportunidad de ser parte del equipo de marketing. Hace 2 años ya lidero la operación de Colombia y Venezuela. Y bueno, y sí, yo también le perdí un poco el miedo a la inteligencia artificial, a reaprender, pero basado siempre en el entendimiento del consumidor local. Super, Juanpa. Antes de arrancar a hablar de inteligencia artificial, voy a tocar un tema que tiene mucho que ver con eso, pero con Sebas llevamos unas discusiones bien interesantes de cultura, de cómo es la cultura de un emprendimiento. Y tú pues viviste los dos mundos, pues has vivido el mundo de muchas culturas, de compañías nacionales, compañías multilatinas, compañías internacionales y startups, entre comillas, pero pues cultura startup. O sea, ¿qué es lo más duro que has encontrado entre el cruce de las dos culturas y en un par de frases, qué es lo mejor de cada cultura? Carlos, muy buena pregunta. Y Charlie, mira que si me remonto un poco, arrancando por la parte de consumo masivo, abro en dos. Están las compañías que cotizan en bolsa, caso un Unilever, un PepsiCo, y estas compañías, yo creo que su gran ventaja es cómo maximizan la rentabilidad. Digamos que ya buscan un estadio de estabilidad, y eso, aunque en otros mercados se perciba como algo lento, para mí la ventaja que sí tienen es que dan un tema de estabilidad, y que a lo largo del tiempo tú vas viendo procesos estructurados que se van cumpliendo y que en algún momento pueden o no arrojar un resultado, pero normalmente todo está muy controlado, y creo que eso es una ventaja para cierto tipo de industria. Ahora bien, entrando a esas compañías de consumo masivo, pero locales, más una en la cual los dos trabajamos, creo que ahí se empieza a ver una disposición al riesgo. Sin embargo, ese riesgo siempre contempla en el P&L cómo arriba y abajo va impactando, y cómo en ese momento puede ser más ágil la toma de decisión y la propensión al riesgo, pero siempre hay un momento en de
espere, porque es que cómo me controlo o cómo me regulo, pero sí le valoro mucho y digamos no hago cuña ni mucho menos, pero es un mundo bastante in between entre esa multinacional y este modelo de startups general. Y hoy pasando ya un poco más hacia Mercado Libre, es una, digamos que va a ser una versión al no riesgo. O sea, si en Mercado Libre no estás viviendo de manera intensa todos los días y no estás pensando, ahí el mindset y una pregunta que a mí me encanta que me hacen en Mercado Libre siempre es, ¿cuánto necesita para crecer más? ¿Y qué va a hacer con esa plata que usted está pidiendo? Entonces eso por completo te cambia el chip y te hace pensar no cuánta plata voy a dejar en el EBITDA o en el PBO, sino cómo maximizo la venta. Obviamente no es comprar 100 para vender 100, no se trata de eso, pero cuáles son esas palancas, y eso te ata a una pregunta mucho más profunda, que es cómo cambio comportamientos reales, cómo cambio la penetración de e-commerce, cómo cambio la frecuencia de los usuarios que hoy están entrando. Por ejemplo, hoy día en Mercado Libre, con total orgullo, entra casi un colombiano al mes. O sea, la cantidad de sesiones que logramos en Mercado Libre es equivalente a la población total colombiana. Obviamente hay personas que entran un poco más, otras un poco menos, pero esa relación entonces es cómo maximiza ahora su tráfico. No es cómo lo vuelve rentable y, ojo, no vaya a perder plata, sino cómo usted compensa. Y algo que sucede, y lo vimos en los últimos resultados del tercer trimestre, si no estoy mal, que fueron los que salieron hace poco públicos, es hubo un castigo del mercado porque el cumplimiento en crecimiento se sobrelogró, pero hubo un golpe en rentabilidad que fue producto de una acción puntual en Brasil que tuvo un impacto tributario, y eso lo castiga el mercado, y estamos dispuestos a continuar bajo ese modelo. Es cómo crecemos y democratizamos realmente el comercio electrónico y los medios de pago electrónicos en toda Latinoamérica. El propósito no es cómo le doy la mayor plata a los accionistas y cómo engordo su bolsillo, sino cómo hago que esto sea accesible a todo Latinoamérica. Entonces, es otro mundo, es otro juego. Sirve en algunos casos, en otros casos, ¿qué es lo que tiene? Un nivel de intensidad muy rápido, porque el lunes sabes cómo te fue la semana pasada, el martes estás implementando, bueno, y se lo debes saber en la página qué vas a hacer de campaña, y el siguiente viernes puedes estar tomando acciones puntuales sobre esa acción, que el lunes siguiente vuelve y pasa. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿y su visión a 5 años? Digo, no, esperadme como el siguiente mes y ahí vamos hablando del siguiente y del siguiente. O sea, eso no es tan, no es tan esta así. semana ya les cuento. Sí, o sea, ves la venta hora a hora. Entonces se cayó la página hace 10 minutos. ¿Qué hacemos ya? No es que espéreme que me llegue Nielsen y entonces yo armo un squad, le pido pruebas de color para el empaque, hago pruebas industriales, estabilidad, que uno aceleraba y aceleraba la estabilidad y decía, métalo en un sauna a ver si esa vaina se acelera. Eso aquí es pruebe y salga. Entonces yo creo que tiene ese componente de altísima intensidad, que no es chévere sí o no, sino en qué momento de tu vida lo quieres tomar y cómo lo manejas, porque esa altísima intensidad pues también te lleva a estar conectado casi infinito y a manejar diferentes usos horarios al mismo tiempo. Entonces te puedes levantar con Argentina, pero te acuestas con México y ahí tu franja horaria se te va ampliando. Entonces yo creo que nada, pero es como esos entrenamientos súper intensos de ejercicio en el cual tú, y creo que Carlos alguna vez probó uno, en 54 días bajas y bajas y bajas y eres intenso, versus la dieta pausada de un año en 6 meses y cada mes bajas 1 kilo. ¿Qué estilo de vida quieres llevar? Para mí ha sido una aventura única y la verdad sí nos sentimos muy contentos de lo que hemos logrado en Mercado Libre. Bueno, Juanpa, pues es increíble tener, obviamente, nosotros que venimos del mundo de tecnología, creo que Mercado Libre es un referente gigante, o sea, es un referente de cómo una idea es capaz de trascender industrias y ser ejemplo en Latinoamérica en ese proceso, pues digamos, de comerse el mercado a pedacitos, pero esos pedacitos con mucha disciplina y con mucha parte exponencial. Yo quisiera preguntarte a ti, porque la verdad creo que en mi cabeza hay 70.000 preguntas de la operación y de los escenarios con Mercado Libre, pero principalmente quisiera
saber cómo experimentas, o sea, la fase, porque tengo mucha gente relacionada cercana al Mercado Libre y creo que lo que más me ha impactado en su cultura es eso, o sea, la fase de poder experimentar y de poder, digamos que aterrizar esas ideas que generan todos los modelos que uno ve, desde los ads hasta Mercado Pago, hasta todo lo que tiene la tienda. Quisiera entender un poquito de eso y que nos cuentes cómo experimentas con tus equipos de trabajo. Y es muy buena la pregunta, Sebas, porque la enmarco a un principio cultural que tenemos y se llama emprendemos tomando riesgos. Entonces esa frase, en mi opinión, condensa la forma en que vivimos la experimentación en Mercado Libre y no es el extremo de, es que Sebas es nuestro vice president de tecnología, entonces a él se le ocurrió que comprar Candy Crush, estoy siendo exagerado, era una buena iniciativa que en vez de unir dulces, unes cajitas. Y entonces ese no es el extremo, pero tampoco sufrimos, y lo vivo día a día, de parálisis por análisis. Entonces lo que hacemos es, detectamos una variable que queremos mover, llámese frecuencia, llámese retención, llámese adquisición de new buyers. ¿Cuál es el issue principal o qué hipótesis construimos? Y es, oigan, no mejora la retención porque, soltamos la hipótesis, los compradores que vienen por aplicación o los que no, o los que compran por web mobile, tienen diferentes tasas de retención. Probamos, medimos esa variable, no nos desviamos a, bueno, ¿y será que los que compran destornilladores tienen mejor retención que los que compran celulares? No, espere, estamos hablando por ahora app no app. No nos desgastemos en el resto de las variables. Estudiamos esa variable con la información que hoy tenemos pendiente y que hoy tenemos disponible, y con esa información hacemos un test pequeño. Ahí lo bueno es que, imagínate, si uno lo pusiera en el mundo real, es como lanzarle un yogur solo a Cúcuta, poderlo maximizar y que todos los cucoteños se enteren de inmediato, y en ese momento se mide, y si funciona, escalamos de manera acelerada. Yo, para darles un referente, adquisición de nuevos compradores, veníamos en single digit durante el primer semestre, entendimos que había un tema de costo de adquisición, del famoso CAC, y que había una oportunidad también en la forma de comunicar. Creamos un concepto que se llama Ahorrap, hoy lo pueden ver cualquier persona que entre a la página y no haya comprado, maximizamos y la adquisición se multiplicó por 6. Entonces, eso es lo que buscamos y esas son las apuestas que nos gustan entender. No todas salen así, frecuencia nos ha costado y nos sigue costando, pero también buscamos, y tenemos un dicho, y bueno, más con los argentinos, comernos la vaca de aparte. O sea, no tiene que trascender toda la venta, sino cuál es ese input que después le va a ir moviendo el resto de variables. Esas frasecitas de cultura me parecen una nota. ¿Cómo es emprendemos tomando riesgos? Sí, esa es una, Charlie, muy, muy valiosa, y es emprendemos tomando riesgo. Otra es hablamos con la verdad, coraje y respeto. Y ese triángulo tiene que respetarse. Entonces yo, Charlie, te puedo decir, Charlie, yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista, porque fíjate que la retención, cuando es sin importar si es hombre o mujer, eso no afecta, porque tú me puedes estar diciendo, no, Juanpa, es que yo creo que las mujeres retienen más porque compran más belleza. Te traigo un dato y te digo con respeto, Carlos, no estoy de acuerdo, y eso permite además eliminar los layers en el organigrama. Uno habla con cualquier otro a la luz de la data con respeto. Ha pasado mínimo que alguien te diga, no, es que tiene que hacerlo así, punto, pero es 1 en 1000 casos. Entonces sí vivimos la cultura de esa forma. Y otra que me encanta, Torri, ahí me meto más en cultura, es competimos en equipo para ganar. El enemigo está afuera. Y se transmiten que si un área me está atacando a mí, me ataca y como que, digo, oye, no estamos compitiendo en equipo para ganar. Tú estás buscando culpables y no estás buscando cómo crecer el mercado. Y ese tipo de manejo ayuda a que el respeto, así sea, te voy a madrear o te voy a decir que estás loco, pero eso ayuda a un ambiente muy exigente, pero cordial en el trabajo. Papá, con ese punto y volviendo otra vez a inteligencia artificial y también a Sebas, ¿hasta qué punto mucho la inteligencia artificial realmente va a poderse meter en temas de cultura de compañía? No tengo ni idea ni cómo es bien la pregunta,
pero lo que sí quisiera entender es hasta qué forma mucha inteligencia artificial, pero al fin, ¿cómo pega eso al ser humano al final del día que es el que vive la cultura? O es más paseadas. ¿O será que también los algoritmos van a tener que terminar teniendo una cultura empresarial? ¿Cómo la ven? Buenísima pregunta, dale, Juanpa, dale. Dale, mira, yo la veo, voy a arrancar por cultura y después lo monto al mundo de negocio. Es que a nivel de cultura lo estamos viviendo ahorita y es la alta población que tiene Mercado Libre de tecnología. Para que nos llevemos una idea, Mercado Libre es uno de los promotores y de los ejes de construcción de país y de tejido social. Tenemos alrededor de 5.000 empleados directos, pero tenemos más de 10.000 empleados indirectos cuando vemos los centros, los contact centers o los call centers, porque desde aquí le prestamos servicio a toda la región. Adicional, con nuestros emprendedores, pues llegamos casi a 50.000. Si uno uniera, oiga, ¿cuánta es la gente de Mercado Libre que vive de Mercado Libre? 50.000, 60.000 personas, incluyendo envíos y los emprendedores. Dicho esto, y volviendo al tema de nuestros empleados y nuestros, digamos, directos e indirectos, vimos, Charlie y Sebas, que con tanta inteligencia artificial, tanta virtualidad, tanto que yo te respondo por un bot, estaba cayendo la métrica de engagement de la compañía. O sea, no se estaban promoviendo ambientes de compartir y ambientes de creación de valor de equipo. Eso nos ha llevado, no es que ahora entonces vamos todos los días y la presencialidad, porque no es presencial o virtual, y que un bot te responda, me quiero conectar, no sé cómo desbloquear mi computador, sino cómo consigues ese balance para estas acciones operativas o acciones inmediatas, sí, la inteligencia artificial, pero debes promover, y luego es de Mercado Libre, que más virtual, los espacios de creación presenciales y de compartir presenciales. Si no, va a haber un momento en que la desconexión, y por supuesto jamás no va a dar nombre ni mucho menos, pero se logran identificar personas que no se conectan durante el día o que manejaban dos trabajos, porque ese mundo ya tan virtual y como tan alejado y de la inteligencia artificial, y entonces te responde en automático y habla con un bot de cualquier duda que tengas, generaba esa desconexión humana. Ese es un punto. Y en cuanto a negocio, parece muy básico, pero lo que sí identificamos fue el famoso trash in, trash out. La inteligencia artificial, programas como Python o como ChatGPT, por supuesto que te facilitan la vida. O sea, los envíos de correos electrónicos, el armado de audiencias, claro. El rollo es que yo no le puedo decir a Python, oye, es que yo quiero vender más, sino que yo lo que le digo es, yo creo, o mi audiencia va a ser hombres entre 35 y 45 que les gusta algún tipo de deporte y que tienen hijos, por decir. Sobre eso armemos un mail para enviar de la categoría de hogar. Lo que sucede es cuando yo segmento y doy ese input incorrecto y ha pasado que, oiga, ¿y por qué terminamos? O sea, caso de la vida real. La campaña de hace un año de Día de la Madre salió por un bot o por un input que se generó en el cual supuestamente se armaba una palabra que era cositas, cualquier cosita para mamá, se armaba con las categorías que la mamá más buscaba. Pero cuando se dio el input, algo pasó y se dio el input como de negativizar esas categorías y la palabra cositas terminó siendo armada. La T era un taladro, la O era un balón de fútbol, la A era una escalera. Tuvo un performance adecuado, pero no entendíamos. Y después del postmortem, 2 semanas después, vimos, oiga, ¿qué pasó acá? ¿Por qué salió eso con esas palabras? No, es que hubo un bug en un momento de la interpretación de la inteligencia artificial y este ente, y pasa en la vida real y pasa en Mercado Libre. Entonces, ahí está nuestro valor agregado, decir, no importa lo que diga la herramienta, esto en sentido común humano no tiene sentido y hay que corregir. Y nos pasó que salió así la comunicación y se bajó después de la campaña. O sea, Mercado Libre tuvo ese error a nivel regional, para admitirlo con total humildad. Wow, no, es espectacular. Si la pregunta toca varias aristas, Charlie. Hoy en día
es curioso, ¿no? Hay muchas compañías reclutadoras que nos llegan y nos dicen, te traemos el perfil correcto, el perfil por inteligencia artificial. Wow, o sea, he tomado varios riesgos, algunas pruebas en experimentos de ver eso, y no hay una máquina que te pueda simplificar la cultura, mucho menos la parte de caerse bien, o sea, simplemente con la primera vista como humanos tenemos algo que todavía no se ha inventado y no ha sido parametrizado, que es mirarse a los ojos y caerse bien, así de simple, esa magia que todavía tenemos los humanos. Dicho eso, la máquina, como lo menciona Juanpa, ese caso está espectacular, porque la máquina va a necesitar de un humano que la configure. O sea, mientras no tenga, digamos, la capacidad de sentir, está a años luz de la máquina poder sentir esa sorpresa o esos factores que a veces salen de lo lógico, precisamente nos empiezan a entregar esos puntos muy a la medida, o esos puntos que desde una cultura organizacional, de cómo yo impacto, genero mi equipo de trabajo, desde cómo yo hago un ad, si el ad realmente es lógico o no por números, o es lógico o no por emociones, que genera, digamos, que el call to action, ¿no? Pero en este ciclo pienso que es profunda y más allá de la profundidad, es que eso nos baja un montón la espuma de entender que la tecnología tiene que ser humanizada. Y eso, las aristas van a ser experimentación, ética, y la magia que nunca vamos a perder en equipos de trabajo, en la sorpresa para comprar o simplemente en el detalle de poder, como decía Juanpa, ver y emocionarse por una imagen en el Día de la Madre para poder ejecutar una compra. Muy buen ejemplo. Buenísimo, pero Sebas, entonces, nosotros siempre decimos que inteligencia artificial es como un niño chiquito, al cual uno le va enseñando las cosas y así es como yo trato de entenderlo, siendo que no soy tan técnico. Mi pregunta es, pues, hay niños chiquitos que, y uno va a meter temas políticos o lo cogen grupos guerrilleros o lo que sea y de chiquito le enseñan que es que toca matar al enemigo y que vaya y lo mate y en otras familias lo que le dicen es hay que amar a todo el mundo y que vea al prójimo y son dos niños chiquitos que probablemente venían igual de seteados pero a partir del input, del bullshit como dice Juanpa o del trash que se le metió al niño salió un niño trash o salió un niño no tan trash. ¿Eso puede llegar también a temas culturales dentro de los algoritmos? Charlie, sí, efectivamente, digamos que hay unos temas muy interesantes. Tuve la oportunidad la semana pasada de experimentar la nueva, o es como un nuevo derrotero de entrenamientos de Microsoft. Microsoft acaba de lanzar más o menos 74 entrenamientos para bots, para sistemas de lenguaje natural, y cada bot tiene un contexto diferente. O sea, está desde el entrenamiento de NVIDIA, que es para escenarios a nivel de procesamiento visual y a nivel, digamos, de procesamiento que usa Tesla o que usan estos grandes motores avanzados para reconocer datos y poder que la máquina tome una decisión. Hay uno que se llama Wolby, espectacular para consumo masivo, o sea, ya viene entrenado para equipos de ventas, de yo poder preguntar ayer cuánto vendí y que me compare los últimos 7 febreros para darme cuenta los últimos 7 años cuál fue mi mejor decisión o mi mejor campaña de mercadeo. Y pasando por Llama, que es el de Facebook, donde ya es el que más me ha sorprendido porque cada vez la emoción está mejor configurada, cada vez está mucho más ecualizado ese niño de poder tener esa cantidad de datos para poder, digamos que significativamente saber si algo es bueno o malo. Que el contexto, como tú lo mencionas, es tan complejo porque rodea temas culturales, rodea temas hasta de la misma humanidad, de contextos que vemos con esos escenarios, pero ese niño cada vez se está volviendo un adulto. Eso es lo que vemos con este tema de Microsoft. Y ahí es donde entra un impacto, digamos, espectacular de momento de vida o momento de humanidad, porque realmente cada vez las preguntas complejas se van a volver más sencillas. Pero quiere decir que van a haber preguntas mucho más complejas que van radicadas como a todo ese proceso o a ese pipeline de información. Entonces, no sé, Juanpa, ¿qué opinas de esos modelos? Yo me imagino en Mercado Libre, ustedes, la indexación de data debe ser enorme. Ustedes tienen desde cada cuánto uno dura, ¿cierto? Viendo una categoría, o cada cuánto uno compra, o cada cuánto uno mejora o paga por una logística que me llegue hoy, no mañana. Eso debe ser interesantísimo. ¿Cómo ves eso, Juanpa? Sí, Sebastián, es muy bueno y algo que traigo a la mesa como algo que nos sucedió hace poco y fue
lo primero es la data, o sea, aquí algo que me faltó mencionar al principio es esta data te desborda. O sea, ya hay un punto en que tú mismo autoeliges qué data sí, qué data no, porque no se trata, o sea, yo podría saber hora a hora la persona que entró, vio una película, qué categorías compró y si no compró, qué visitó y en qué etapa del funnel se quedó, si se quedó fue en que le dio clic al carrito pero después no hizo checkout o hizo checkout pero el medio de pago no pasó. Entonces, aquí la clave es cómo identificas esos size of the price más atractivos y creo que ahí hay algo de data, pero hay algo de feeling de yo creo que por aquí fue o por acá, porque si no, pues estos tiempos, y me llega muchas veces, consumen recursos, consumen no solo horas hombre, sino también consumen máquina, consumen capacidad, y ya te llega, pues para que se den una idea, al mes nos llega un reporte de tu equipo cuánto consumió de data y eso cuánto le costó a la compañía. Entonces también hay un size of the price ahí que tienes que evaluar y que decir, venga, ¿dónde yo determino? Puede haber aciertos, puede haber errores. Y lo segundo es, nos desborda tanto esta data que hemos contratado consultorías incluso adicionales como para, venga, yo quiero mover, tengo la duda clara y ahí es donde entra el factor humano tan importante y es yo tengo la duda de cómo mover frecuencia. O sea, buyers los traigo, sesiones traigo, pero frecuencia es algo que nos complejiza y creemos que está atado a número de categorías que compra un usuario. Pero hay otras variables que no estamos viendo y, por ejemplo, hoy nos mostraba esta consultora que, o sea, ex Amazon VP, casi Besos más o menos, ¿cómo podemos tener ese tipo de análisis? Y nos decía, ves que hay unos cohorts y si usted lleva 5 compras es mejor que la sexta sea de supermercado porque se dispara la frecuencia. Pero si usted lleva solo 2 compras, lo mejor es que haga una compra en el pool porque el pool le brinda otra experiencia. Entonces hay cohorts relacionados y entonces ahí, Sebas, tú hacías algo y es cómo desmenuzamos la pregunta. Entonces, ¿cómo aumento la frecuencia? Puede que la inteligencia artificial diga, por propensión y todo, lo mejor es que compre 3 categorías. Pero cuando uno desglosa esa pregunta y dice, venga, pero ¿cómo mejoró la frecuencia de los nuevos compradores? Ahí ya te va a decir, espere, porque es que como usted lleva solo una compra, lo mejor es que la segunda compra la haga por aplicación y no por web mobile. Y eso cambia completamente diferente a si usted lleva 5 compras. Entonces esos que nosotros los denominamos cohorts, bueno, ¿qué cohort es el que quiero mover? Entonces cuando alguien me dice, bueno, yo quiero mover la retención, Juan Pablo, ahí mueva la retención. Calma. ¿Quieres la retención del siguiente mes? ¿De los 3 siguientes meses? ¿De los 6 siguientes meses? Mueva cualquiera, pero muévala. No, entonces espere ya. Bueno, retención, carajo. Pues que qué parte no entendió. No, venga, yo le digo que porque pero eso solo se logra uno con el tiempo entendiendo los datos, porque si no, sale como un loquito. No, eso ponga a todo el mundo ahora a comprar un cupón de Home and Industry, de herramientas o de moda. Pero espere, ¿cuál es la oferta de moda? ¿Qué tiendas oficiales tienen moda? ¿O porque le funcionó a Uruguay le va a funcionar a usted? Ese tipo de desglose creo que es la mejor forma de hacer una relación simbiótica con la inteligencia artificial. Si no, vuelvo al punto, le estamos metiendo basura y le estamos metiendo algo tan amplio que no va a arrojar nada. Muy buen ejemplo. Esto es un tema chévere y es, ustedes tienen millones de datos. Probablemente yo creo que la empresa que más debe tener datos en Latinoamérica son ustedes, datos de compra. Pero, y aquí para entender eso, tienen muchos datos de la gente que le está comprando a ustedes y ustedes decías al principio que hay 50 millones de inicios de sesión, que es igual al número de habitantes que tiene Colombia. Pero, ¿en qué punto entra uno a entender qué piensa la gente? Es clave entender cómo actúa, pero también, y contigo lo hablábamos también fuera de micrófono en algún momento, era, pero ¿cuál es mi dolor como persona? Ya sé que Carlos Martínez me meto y solo compro cablecitos, pero ¿en qué momento entienden ustedes qué estoy pensando yo más allá de mi acción de compra para ver cómo me ayudan a comprar más allá? Sí, Carlos, y Charlie, ahí lo divido en 2 o 3 puntos. Uno es
algo que por lo que se buscan estos perfiles no pre-inteligencia artificial, por llamarlos así, o de marketing general, es cómo interpretas un Kantar, literal. Pues Kantar de un proveedor, no es que te haga relación con eso, un proveedor, pero cómo interpretas el cualitativo de tus usuarios. Ese es uno que es muy importante, pero otro que, y vean, llevo 2 años y descubrí el agua tibia, es el equipo de CX interno de Mercado Libre. El mes pasado recibió cerca de 30,000 contactos de Colombia, de personas que no sé cómo pagar, no sé cómo comprar. O sea, salía el ranking 1 y 2, era 1, no sé cómo usar un cupón, no sé, no tengo ni idea qué debo hacer, cómo me debo mover. Lo segundo era, cómo sé si mi compra es buena o no. O sea, ¿qué debo hacer? Y eso no van a creer que es que vamos, perdón, cero discriminatorio, mucho menos, pero no es que vamos a una tribu del Amazonas sin conexión. No. Son las personas que nos están propensas a comprar y que hoy nos llaman. O sea, son personas como cualquiera de nosotros tres que está frente a un computador y no sé qué hacer. ¿A quién llamo? Lo otro decían, ¿qué medios de pago tiene Mercado Libre? Entonces, ahí ya empezamos a escuchar un poco más de manera cualitativa al consumidor y entender, oiga, ¿qué es lo que piensa y cuáles son esos dolores? Y vamos a salir, pues, dentro de poco con una campaña literal de educación hacia el e-commerce de forma masiva, basados en esos insights. O sea, no sé qué medios de pago. Para ti, que no sabes qué medios de pago, te presento tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tal. Son las más recomendadas. Si no, puedes ir a un Efecti, que tenemos convenio en más de 25,000 puntos o X puntos en todo el país. Eso hoy, y lo descubrimos, Carlos, la verdad, por alguien del equipo que dejó de hacer otras cosas, le mandamos la pregunta de cómo va a aumentar retención, estructuró un momento y dijo, oiga, CX me puede ayudar. Solo para decir, en otros países de Mercado Libre nos pasó que alguien salió a la loca y en vez de preguntar qué tenemos, le dijo a CX, ¿cuánto me vale una persona al día? $1,000, más o menos. Bueno, le pago el mes y llame. ¿Y cuántas pudo llamar al día? 15, 20 personas. Nosotros ya teníamos 30,000 datos, es decir, 1,000 diarios de gente que nos llamaba. Entonces, ese acelere, porque hay que hacer ya, no importa. Y a veces uno pierde la noción de la plata. Ojo, tenga un momento de tiempo y entienda a su consumidor antes de salirle a comunicar. ¿Qué nos pasa también? Hace 2 años la campaña que comunicábamos era la misma de Brasil o de Argentina, para ir más cerca. Argentina, share of market 70% Mercado Libre, penetración de e-commerce 56%, Mercado Pago como un medio de pago masivo, casi más allá de Nequi, y traemos esa misma publicidad a Colombia, porque pues e-commerce, ¿quién no sabe comprar? La pandemia, eso es obvio, todo el mundo compró en Mercado Libre. No, o sea, Mercado Libre tiene una base de 10 millones de compradores más o menos en toda su historia, y somos 50. O sea, el 75% de la población aún no compra en Mercado Libre y no podemos quedarnos en esa burbuja. Total, hace poquito tuve la oportunidad de hablar con Simón y hablaba lo mismo, o sea, de la capacidad de los siguientes 5 años para dónde va la industria. O sea, apenas este es el comienzo, de hecho, del e-commerce y de los grandes mercados, porque en Latinoamérica, bueno, más allá de Brasil, que es un fenómeno rarísimo, y bueno, y México, que tiene pues esa cercanía con el norte, pues está todo por hacer. Está todo las variables y todos los escenarios para esas decisiones. Yo quisiera hacerte una pregunta de esas hartas, Juanpa, de las duras, porque veo lo que contaba Charlie, vienes de Alquería, estuviste en Unilever, muchas multinacionales y temas. Bueno, llegas a Meli, bueno, que espera, le digo Meli, es Mercado Libre. No, Meli y MP, y me ahorras unos segundos ahí de respuesta. Somos así, además, vivimos llenos de siglas para ahorrar. Son los Melis. Sí. Ese punto, Juanpa, cualitativo o cuantitativo. O sea, el mercadeo, cómo debe funcionar después de vivir estos dos mundos gigantes y de entender muchas cosas que cuando en un comercial salías a 1 millón de personas con Unilever y impactaba la venta,
ahora que ya te miden por números, ahora que ya tienes un tema real de la profundidad de la data, que a veces son tantas teras y tanta información que uno no sabe qué hacer con eso, hoy en día, ¿cómo Juanpa ve ese mercado y ese tema? Sí, yo me voy a volver un momentico a lo que comentabas un poco con Simón o con los otros colegas, y es, hay un tema gigante en Colombia que se llama la confianza o la predisposición a la compra en e-commerce. Y ahí hay dos barreras que estamos viendo, y es una, la mayoría o el modelo funciona, un modelo un poco precompra o precargo, que es yo meto mi tarjeta de crédito y no sé qué vaya a pasar, o sea, me va a llegar un ladrillo o me van a llegar los tenis Nietzsche, o sea, no tengo ni idea. Entonces, y ya lo uno al marketing, entonces esa barrera de compra es bien difícil en el colombiano en especial. Digamos que, como tú mencionabas, otros mercados cada vez compran más y expanden más su base. Hay otros servicios que se prestan. Entonces, ojo, confianza es un tema y una barrera muy fuerte a comprar, a romper, pero esa barrera no es inmediata. No es como que, hola, confía en mí, entonces ya compro mañana, sino tiene un journey de comunicación. Lo segundo que hoy impacta al mercado colombiano es esta triste, digamos, salida de competidores, porque eso se ata a la confianza. Si tú eres un consumidor de a pie, y jamás voy a decir nombres ahorita, pero se sale Pinchi, Minchi y todos sus, el carreterito.com, te envío a tu casa.com, y todas estas, digamos, startups que llegaron en un momento y después se fueron, o compañías un poco más grandes, la reestructuración, eso pega también en la confianza. Entonces, nosotros lo que buscamos siempre es un modelo sostenible. Ojo, sostenible quiere decir que a largo plazo vemos un punto en el cual vamos a alcanzar el punto de equilibrio y vamos a generar rentabilidad como operación, pero eso no es lo que nos preocupa. Lo que nos preocupa es cómo generamos una masa crítica que apoye al país. Si no, al final podemos nosotros llegar a regalar, adquirir buyers durante 2 años, y esas comunicaciones de se va a abcd.com, eso impacta también a total mercado, y eso es una barrera al crecimiento. Entonces, como que, oiga, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Brasil es esa locura? Bueno, porque todos los players juegan allá, el consumidor se habitúa a comprar cualquier categoría de e-commerce y no es uno solo Remy. Volviendo ahora al tema de confianza, y entonces, ¿cómo balancear la confianza con los indicadores de venta? Y ahorita estábamos, justo antes de entrar a esta reunión, que le mencionaba a Carlos, tenía 2 chicharrones, 2 papas hirviendo. Una era el lanzamiento de Hot Sale, se viene este viernes, en el cual cómo se ha hecho un trabajo. Yo hago parte de la Cámara de Comercio Electrónico de Colombia, y cómo desde la Cámara fomentamos con el off, cómo le hablamos a un competidor que hoy tiene un retail físico que tiene 150 puntos anclados, y dice, no, yo necesito vender ese en el físico, y hagamos la fecha casi por ellos, esa visión acotada sería viernes, sábado y domingo y chao, que son los días que la gente va a la calle. Pero venga, ¿cómo lo combinamos con lunes y martes, que son los días en que la gente compra en comercio electrónico? Y usted que tiene un comercio electrónico, ¿cómo lo maximiza? Entonces, eso es una tarea de evangelismo y de balance, porque muchos competidores dicen, no, yo juego viernes, sábado, no pongo ese nombre de Hot Sale, eso es muy de e-commerce, wow, y yo me devuelvo. Y eso requiere que al interior de la compañía, y ahí ya te respondo, sobre que le iba dando vueltas, es ¿cómo hacemos? Lo que toca fijar clarito, como el agua, que a veces uno se enreda, es cuál es el rol de la comunicación que voy a hacer. El rol de participar, ¿bueno? Casa de los famosos, bueno, ya lo puedo decir porque ya salen minutos, o que Sebastián Martínez sea la imagen de Mercado Libre para todo el 2024, tiene un ROAS mínimo de venta, pero sí, y eso sí se pide, ¿cuál es el impacto que eso va a tener en preferencia por parte del consumidor? ¿Cuál es el beneficio que eso va a traer en términos de top of mind, de conocimiento? Que el pilar de confianza suba o no, eso sí se puede medir a la luz, pues, de una auditoría, y eso uno sí debería podérselo atribuir de alguna forma. Y entonces, ¿qué hicimos? Ábrame la celda de conocedores de los realities, no conocedores de los realities que estamos patrocinando,
y evalúeme si la confianza o el top of mind varía entre esos dos grupos. Entonces, creo que lo que yo he aprendido es la expectativa hay que fijarla un paso antes y es, este caso de negocio me va a traer beneficios en estos atributos y de venta puede que no sea lo más inmediato, pero por el otro lado, si lanzamos cupones, y ahí para dar un caso que nos pasa ahorita es, bueno, el cupón sí debe tener un ROAS, pero que estábamos viendo, como el cubo Rubik, cada uno está viendo un color, entonces rebates o descuentos, le estaba dando un descuento a un televisor, yo a ese mismo producto le estaba enviando un cupón, cada uno decía, yo lo veo naranja, yo lo veo verde, uy, no, ambos nos fue súper bien. Bueno, ¿cuánto fue la venta incremental para el sitio? No hay como un overlap, en algunos casos, de más del 70% de beneficio. O sea, la persona iba a comprar, pero logramos identificar que personas similares compraban el televisor, pero este lo compró casi 40% más barato por la suma del descuento y el cupón. Entonces, te va llenando argumentos en la vida para poder decir qué funciona, qué no funciona, y clarísimo definir cuáles son las métricas que quieres mover con cada acción. Chévere. No sé si ahí te respondí. Hay muchos puntos que quisiera hablar, pero creo que no podemos hacerlo tan largo. Y yo sé que lo siento, estoy emocionado. Juanpa, una pregunta y es, ¿hasta qué punto te va a tocar a ti, como cabeza de mercadeo, comenzar a hacerle mercadeo a los algoritmos de tus clientes? ¿A qué me refiero? Ya no es Carlos Martínez o Sebastián mirando a ver cuál zapatos de tenis nos gustan, sino que ya vamos a tener preseleccionados una serie el propio algoritmo nuestro nos va a filtrar qué es lo que deberíamos ver. La publicidad no va a ser Meli a Carlos Martínez, sino Meli a la inteligencia artificial, que es la que le recomienda a Carlos Martínez o a Sebas. ¿Cómo la ves para futuro? Mira, Charlie, es buena porque hoy estamos en una etapa que se llama placement personalization, display personalization, y lo vimos un benchmark, hay un colega en la India que se llama Flipkart. Flipkart imagínate al nivel que logró a partir de la inteligencia artificial y como herramienta, y Flipkart tiene un personalization que si eres primera compra o eres estudiante, te logra identificar si eres estudiante, te muestra solo unos computadores que logró negociar con Hewlett Packard, y esos computadores tienen menos performance que cualquier otro, pero tienen un costo, un entry point, y ahí logró, a partir de, tal cual como tú dices, de la data que yo tenía, voy y me siento con Hewlett Packard y no es solo, uy, métame mi inversión en mi página, no, oiga, le vendo esta base de datos que son universitarios de bajo ingreso de Nueva Delhi, y a ellos les vamos a mostrar el Hewlett Packard, pero es una base de 5 millones de personas. Entonces, creo que lo que estamos haciendo hoy día es, más que entrarle directo a la herramienta de inteligencia artificial, sí es como lo utilizamos como un medio para personalizar nuestro sitio. Si no se personaliza, y es una de las grandes tendencias de marketing digital y no digital incluso, que necesitamos trabajar todo. Así lo estamos viendo un poco. Espectacular. No, Juanpa, lo que te digo es, yo me quedaría cada 20 horas. Bueno, Carlos, usted tiene que tener capítulo 2, 3. Sí, esto tiene que tener parte 2, de acuerdo. Pero no, por supuesto, a mí me encantaría, y creo que, por ejemplo, después vamos a hablar de nuestra relación con Google, Meta, cómo pautamos ahí, cómo hacemos cupones, cómo monetizamos la página, que es algo bastante bueno. Total. Arrancamos por cultura, pues porque yo he trabajado contigo muchos años, y parte de la razón que te he jalado muchas veces, marica, era porque tú donde llegas eras una cultura de trabajar en equipo, que fue parte de lo que dijiste, y por eso queríamos arrancar por ahí con Sebas. Y en Meli se llama Breakdown Silos. Literal, el comportamiento es Breakdown Silos o romper silos. Y es algo que, bueno, sigo con esa, Charlie, y me valoran muy alto en cuanto a cómo logramos trabajar no solo con el equipo de marketing, sino con el equipo de negocio. Oye, en algún lado uno puede ver como, así como popular o más que popular a cualquiera, como la cultura de Meli. ¿Está disponible para la gente que quiera verlo? O ni idea, o eso es confidencial.
No, no, también se vale decir no lo sé. Voy a Sí, buscar si en la decir, no sé, página, claramente. la página corporativa, no la de Colombia o Brasil, sino existe una Ajá. página Meli Región. La gente que nos ve también tiene emprendimientos, startups y tiene esa duda todo el día. Mucho una startup está todo el día mirando a ver cómo sobrevive y cómo crece, pero esa cultura y ese principio, y sobre todo Sebas es muy un abogado fuerte del tema, no importa, importa vender, pero es que si no creamos culturas de primer día, eso vender por vender sin cultura no vamos a lograr llegar a ningún lado. Total, y es sostenible, Charlie. Yo he visto equipos muy, muy buenos y profesionales muy buenos que, digamos, no se ha llegado al fin de una relación a largo plazo, sino se dice, venga, paremos acá. Y normalmente, o 95% de los casos que yo he visto, se llama fit cultural. No es un tema de performance, o sea, personas de altísimo desempeño en el what, pero al momento del how, y aunque parezca intenso, pero ese how no puede ser, yo, pero es que tiene que hacerlo a la quinta. No, amigo, o sea, esto no es Meli. El ADN Meli es exigencia con respeto. Espectacular. Juanpa, como dice Sebas, vamos a buscar el segundo capítulo en tu ocupada agenda, Ala. Muchas Vale, gracias. Juanpa, gracias. Esto fue Data Chao, Wizard. gracias. Esto fue Data Wizard.